Buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestro estudio a través del librito What is the Gospel de Greg Gilbert o ¿Qué es el Evangelio? Escrito por Greg Gilbert. La última vez que nos reunimos comenzamos el capítulo 5 que se trata de la fe y del arrepentimiento, y la última vez hablamos de la fe. Hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Si se acuerda, la última vez hablamos de que la fe es dependencia. La fe es una dependencia en el Señor y en su promesa de hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y sabemos que nuestra fe está puesta en Jesús. La fe no está en algo vacío, algo hueco como el conejito de Pascua ni nada así, sino que nuestra fe está basada en algo que pasó en la historia. Y es que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que resucitó de la tumba y que Él está vivo. Y como Él está vivo, sabemos que podemos depender de Él para salvarnos y para rescatarnos de nuestro pecado y para declararnos justo ante el Padre. Entonces nuestra fe lo que demuestra es una dependencia en Jesús y en Jesús nada más. Nada más ni nadie más nos puede salvar, ni nosotros mismos con nuestras obras. Ahora hoy vamos a hablar del otro lado de la moneda de la fe, que es el arrepentimiento. Tenemos que tener claro lo que es el arrepentimiento y por qué es importante. Pero antes de comenzar, déjame orar por nosotros y después vamos a seguir. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor por este tiempo. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y tener libros como esto que nos ayuda a entender estos conceptos más claramente, Señor. Es importante entender lo que es la fe y el arrepentimiento y que nuestras definiciones de estos conceptos sean bíblicos, Señor, que estén de acuerdo con tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe este tiempo y que nos ayude a crecer y a madurar como hijos tuyos y como seguidores de Cristo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El arrepentimiento es el otro lado de la moneda de la fe. Si la fe es girar hacia Jesús, entonces el arrepentimiento es dar nuestra espalda al pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, estamos declarando que odiamos nuestro pecado. Y estamos diciendo que vamos a luchar con el poder y la gracia de Dios mismo para... Just pick up after the opening prayer because you got a phone call. El arrepentimiento es el otro lado de la moneda de la fe. Si la fe es girar hacia Cristo, voltearnos hacia Jesús, entonces el arrepentimiento es dar nuestra espalda al pecado. Es declarar que odiamos a nuestro pecado y que vamos a luchar con el mismo poder y la misma gracia de Dios en contra de nuestros pecados. Queremos dejar de pecar mientras nos volteamos hacia Jesús. Vemos que Pedro dice lo siguiente, o dijo lo siguiente, ¿verdad? Hechos capítulo 3, versículo 19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Vean eso. Arrepiéntanse. En otras palabras, tienes que dar la espalda al pecado, pero el volver a Dios, eso es fe. Es mirar al Señor con fe y con confianza de que Él nos puede rescatar. En Hechos capítulo 26, versículo 20, Pablo, vemos ahí que él dijo, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Que se arrepintieran, que den la espalda al pecado y se convirtieran a Dios y que volteen hacia Jesús. Entonces, hay mucho que se puede hablar del pecado, hay muchas cosas que podemos hablar y discutir del pecado, pero me gusta mucho que el autor Greg Gilbert se enfoca en esto, y es lo siguiente: el arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento es necesario para todo aquel que dice que es cristiano, que es un seguidor de Jesucristo. El arrepentimiento es una de las cosas que nos separa de los que no son cristianos. Todos sabemos que ningún cristiano es perfecto, pero lo que nos hace diferente es que cuando nosotros cuando pecamos y caemos en tentación y pecamos y perdemos esa batalla,
nosotros nos sentimos culpables y nos arrepentimos del pecado y le pedimos al Señor que nos perdone y que nos ayude a no volver a caer. Entonces el arrepentimiento es lo que nos distingue. Y otra cosa que menciona el autor aquí es que él ha escuchado, y él es de Tennessee, de Kentucky. Entonces, en Kentucky, donde hay un cristianismo cultural, él se ha encontrado muchas veces con el decir de que Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Y cuando yo leí eso, yo me asombré porque yo escuché eso muchísimo en Puerto Rico. Yo pensaba que eso era algo que solamente se veía en el Caribe o en América del Sur o Centroamérica, pero mira, él solo encontró en Kentucky. Y es el pensamiento de que alguien entiende que Jesús vino y vivió una vida sin pecado, que murió en la cruz para el pecado de todo aquel que pone su fe en él, y que Él es Rey, que Él es Salvador y que Él está vivo, ¿verdad? Entienden lo que Jesús vino a hacer, pero a la misma vez declaran que aunque creen en Jesús y creen que Él vino y que murió por sus pecados, ellos no se han arrepentido de esos pecados y por lo tanto, aunque los reconocen como Salvador, aún Él no es Rey de sus vidas. Aún no es Rey de cada aspecto de su corazón y por eso pues no pueden dejar de pecar. Pero hermanos, esto no tiene ningún fundamento bíblico. Ese concepto de la salvación, de que Cristo puede ser nuestro Salvador y no nuestro Rey, es una locura. Jesús mismo, vemos en Lucas capítulo 13, versículo 3, dijo que si uno no se arrepiente, uno va a perecer. Tiene que haber arrepentimiento. En Hechos capítulo 11, versículo 18, vemos que cuando los gentiles se convirtieron, la iglesia en Jerusalén comenzó a regocijar. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Gloria a Dios que Él otorgó arrepentimiento para vida. En otras palabras, la vida nueva espiritual solamente es posible cuando hay arrepentimiento. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, Pablo mismo habló del arrepentimiento que lleva a la salvación. No solamente se requiere fe para ser salvo, sino que tiene que haber arrepentimiento. Entonces, ese individuo que dice que Cristo es su Señor, pero no es su Rey, que Cristo murió por sus pecados y que saben que en Él están seguros y salvos, pero que persisten en su pecado porque todavía Él no es Rey de su vida. Mira, esa persona lo que está demostrando es que realmente no tiene una fe y un arrepentimiento genuino. No entienden lo que es arrepentimiento. Eso no es posible. Lo que está diciendo esa persona es que aunque reconocen que Jesús es Rey y que es Salvador, Él no es Rey sobre su vida. Y cuando pensemos en eso por un momento, ¿qué es eso, hermanos? Eso es rebeldía. El pecado se define como rebeldía. Y cuando uno dice, sí, yo sé que tú eres Salvador, yo sé que tú viniste a morir por mí y gracias, y sé que eres Rey, y eres la segunda persona de la Trinidad, y eres Rey sobre todas las cosas, pero yo persisto en mi pecado porque tú no eres Rey sobre mi corazón. Eso es rebelión, eso es pecado. Es una contradicción. Entonces, como escribe el autor, si no hay una renuncia del pecado, entonces no puede haber una fe genuina salvadora en el corazón de uno. Es imposible porque es una contradicción. Mateo 6, versículo 23. Uno no puede servir a dos maestros. Uno no puede servir a dos amos. Ahora, todo eso dicho, tenemos que entender que el arrepentimiento no significa perfección. No significa perfección. Pero sí el arrepentimiento significa que estamos escogiendo un lado. Estamos uniéndonos a un equipo. Nosotros vamos a luchar contra el pecado el resto de nuestras vidas hasta que Cristo venga y nos dé cuerpos glorificados,
o hasta que nosotros estemos muertos delante del Señor y pues ya no estamos en este cuerpo glorificado porque somos espíritu. Pero sea que cualquiera de esas dos cosas que suceden primero, nosotros vamos a luchar contra el pecado. Gálatas 5, versículo 17, Pablo lo describe así. Porque este desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Hablando de la carne de uno. La carne y el espíritu están en contra el uno del otro. Entonces, el arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, lo que significa es no perfección, sino que nosotros declaramos guerra en contra del pecado y que hemos escogido un equipo, hemos escogido un lado en esta guerra. Escogimos el lado del Señor. Cuando pecamos, no vamos a permitir que ese pecado reine en nuestro corazón y no vamos a persistir en ese pecado voluntariamente, sino que vamos a luchar en contra de él. Vamos a tomar medidas para no volver a caer y vamos a declarar que Cristo es nuestro Rey y Señor y que Él es digno de nuestra obediencia y por eso queremos dejar de caer. Escogemos un lado en la lucha y escogemos el lado del Señor y de su palabra. Y creemos lo que vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que el Señor sí nos ha dado, Él nos ha dado el poder para vencer el pecado. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos vencer el pecado. Podemos enfrentar tentación y no caer. Pero hermanos, la realidad es que vamos a caer. Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros y aunque vayamos madurando y creciendo, vamos a caer, vamos a cometer errores. Pero en esos momentos tenemos que recordarnos que aunque perdimos una batalla, sabemos que en la guerra estamos en el equipo del Señor. Ya escogimos un lado en esta guerra y el lado es el lado del Señor. Tiene que ser así, no es opcional. Otra cosa que vemos aquí en el capítulo 5 es que la fe verdadera y el arrepentimiento verdadero lleva uno a dar fruto. Cuando alguien se convierte y se arrepiente de su pecado y pone su fe en Jesús, eso quiere decir que esa persona va a ir dando fruto en su vida. Vemos en Efesios capítulo 2 que cuando el Señor nos salva, Él nos otorga vida espiritual, nos hace vivos, nos da una vida nueva. Y con esa vida nueva comenzamos a ver cambios en nosotros mismos. Y el cambio no siempre es inmediato. Y el cambio no siempre es un cambio estable, ¿verdad? Hay altas y bajas. Y puede ser que en algunas personas el cambio es rápido y en otras personas es lento. Pero hay un cambio. Comenzamos a ver que las cosas que deseamos son diferentes. Ya no deseamos pecar, ya no deseamos hacer lo que hacíamos antes, sino que deseamos honrar al Señor. Ya el pecado no nos sabe tan bueno como nos sabía antes, ahora sabe amargo. En otras palabras, comenzamos a dar fruto en nuestras vidas. Y nosotros comenzamos a dar fruto porque el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes y comienza a cambiarnos desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que esto quiere decir es que los cristianos comienzan a hacer y decir y vivir y a demostrar el mismo amor y compasión y bondad que Jesús mismo demostraba y hacía. Hechos capítulo 26, versículo 20, ahí vemos que cuando uno se arrepiente, uno comienza a demostrar buenas obras que están de acuerdo del arrepentimiento de uno. El arrepentimiento lleva a buenas obras. Jesús mismo dijo que a cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. Lucas 6, versículo 44. Entonces, como el autor lo resume, me gusta y entonces lo voy a citar. Mientras personas vayan recibiendo una vida nueva espiritual, ellos comienzan a hacer las mismas cosas que Jesús hacía. Ellos comienzan a vivir vidas como Jesús vivió y a dar buen fruto como Jesús dio. Ahora, eso dicho, nosotros tenemos que tener cuidado
porque mientras vayamos madurando y creciendo nuestra fe y mientras vayamos viendo en nosotros estas buenas obras, este fruto, tenemos que asegurarnos que no vayamos a intercambiar el fruto de nuestras vidas por nuestra fe de salvación o nuestra esperanza de salvación. En otras palabras, a veces nosotros comenzamos a ver el fruto que estamos dando y comenzamos a ver las obras que estamos haciendo como lo que nos salva. Confundimos las obras que hacemos por nuestra salvación, por el hecho de que ya somos salvos, y empezamos a poner nuestra esperanza en esas obras, pero no, nosotros podemos dar fruto simplemente por la obra que ya Cristo ha hecho por nosotros. Como quien dice, Jesús es el árbol que ya ha hecho todo lo bueno Él. Él hizo todo lo bueno, todo lo necesario. Y como Jesús ya lo hizo, entonces nosotros podemos dar fruto. Pero Él hizo la obra ya por nosotros. Entonces es importante que mientras los cristianos vayan creciendo y vamos creciendo en madurez, vamos creciendo en servicio y quizás algunos se convierten en diáconos o unos comienzan a servir como pastores o síndicos o líderes de la iglesia, maestros de escuela dominical. Uno no puede perder de vista que esas cosas, esas obras, no nos salvan, sino que nosotros la podemos hacer por la gracia de Dios que ya obra en nosotros. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. Esas obras son simplemente una demostración de nuestra fe en Él. Esas obras son fruto de nuestra relación con Él. Hay que tener cuidado en no confundir esas realidades. Si nosotros comenzamos a poner nuestra dependencia y nuestra fe en las obras, entonces realmente la fe de nosotros deja de ser una fe salvadora, porque ya la fe no está en Cristo, sino que en ese momento se encuentra en nosotros mismos. Entonces, para terminar el capítulo 5, el autor termina haciendo una buena pregunta. ¿Hacia dónde vas a apuntar? ¿Hacia dónde vas a apuntar? Cuando uno se encuentra delante del Señor para ser juzgado, ¿qué vamos a decir? ¿Hacia dónde vamos a señalar o apuntar? ¿Vamos a apuntar a nuestras propias vidas? ¿Vamos a decir al Señor de que somos justos por cómo hemos vivido nuestras vidas y que por eso debemos poder disfrutar de su reino y de sus bendiciones para la eternidad? ¿Vamos a apuntar hacia nuestra fidelidad de ir a la iglesia todos los domingos? ¿O vamos a apuntar hacia el dinero que hemos dado a la iglesia durante nuestras vidas? ¿O vamos a apuntar al hecho de que nunca hemos hecho nada muy malo, entre comillas, ¿verdad? Muy malo de acuerdo a nuestras propias opiniones o estándares? Mira, hermanos, si nosotros apuntamos hacia nuestras propias vidas, no tenemos esperanza de salvación. Tenemos que hacer lo que ha hecho cada cristiano que se ha ido antes de nosotros. Tenemos que decir al Señor lo siguiente, y aquí estoy citando al autor. Señor, por favor, no mire a mi vida para encontrar justicia, sino que mire a tu Hijo, porque mi fe está en Él. Cuéntame como justo, no por nada que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Él vivió la vida que se supone que yo podía vivir. Él murió la muerte que se supone que yo hubiera muerto. Entonces Él murió y sufrió la consecuencia que se supone que yo sufriera. Entonces mi esperanza está en Él. Mi justicia es la justicia de Él. Por favor, no me mire a mí. Mire a su Hijo, porque mi fe, mi esperanza está en Él y en Él nada más. Justifícame, Señor, por lo que ha hecho Jesús. No mire a mí. Nosotros tenemos que poner nuestra fe en Él. Y nosotros demostramos que nuestra fe es una fe genuina porque está acompañada de un arrepentimiento real. Un arrepentimiento que siempre dice que vamos a escoger honrar a Dios y no a nuestro pecado. Y cuando caemos, nos arrepentimos y nos levantamos, buscando de nuevo cómo honrar al Señor con nuestras vidas y confiando de que Cristo ya murió por ese pecado y que en Él estamos seguros. Pero nunca nos conformamos con vivir en pecado, porque en esta guerra ya hemos escogido
un equipo, un lado, y es el lado del Señor. Ese es la fe y el arrepentimiento verdadero. Uno que batalla contra el pecado y a la vez siempre se recuerda de que nuestra esperanza en una última instancia está en Cristo. Nada más, nadie más. Entonces vamos a terminar el capítulo aquí. La próxima vez, Dios mediante, vamos a comenzar a hablar del reino de Dios. Pero antes de terminar, déjame orar una vez más. Padre, gracias, Señor, por este tiempo y pedimos, Señor, que si alguien vaya a escuchar este estudio que no te conoce, Señor, que tú la utilices para dejarlos ver lo lindo y lo maravilloso que es el Evangelio, que Jesucristo vino y vivió una vida perfecta sin pecado y estando sin pecado se dejó crucificar, no por sus pecados, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Señor, que tú puedas abrir los ojos y corazones de las personas que van a escuchar esto y que les otorgues fe, que los lleva a arrepentimiento, Señor, y que los lleva a descansar en Jesús y en Jesús nada más para su salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.